recalentado. Bueno, no hay que desesperar, va a llegar toda esa información. Pero hoy vamos a tener una entrevista que me parece a mí es muy importante recuperar, nos parece aquí que es importante recuperar. Ayer fue 19 de septiembre y recordamos los sismos y uno de los trabajos que se hacen consistentemente y que ahora también vamos a recuperar es lo que tiene que ver con la reconstrucción de lo que en ese momento se destruyó. Está con nosotros Yabnelí Maldonado, ella es comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México y te doy la bienvenida, Yabnelí, ¿cómo estás? Muchas gracias, Azul, muchas gracias, Muy Armando. Gracias por el espacio, además, para poder compartir lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad. Oye, y a propósito de las noticias falsas, Reforma sacó que supuestamente había recursos que ustedes no estaban ejerciendo, había un subejercicio y que no estaban atendiendo a los damnificados. Eso es una vil mentira, ¿no? Totalmente, de hecho ya lo aclaramos, lo aclaró el jefe de gobierno, no hay subejercicio. Los recursos que tenemos en la reconstrucción, tanto el Instituto de Vivienda como la Comisión, se van dando previa solicitud el avance de programa. Entonces no hay forma de tener ese subejercicio por la regla de operación de los propios recursos públicos. Ahora, ¿dónde estamos, Yabnelí, con respecto a ese avance del programa? Primero, ¿con qué se encontraron ustedes? ¿Cómo se ha ido trabajando para atender toda la parte de la destrucción que se generó con las familias, las viviendas que han tenido los edificios? ¿Y qué dirías también que hace falta todavía? Cuando digo dónde nos encontramos, hacia adelante, ¿cuál es el rezago todavía? Claro. Bueno, primero compartir algo que hemos estado socializando con todos, cómo encontramos la reconstrucción. En el gobierno anterior nos dejaron solamente un censo de 7,000 viviendas, de las más de 22,000 que resultaron dañadas. Entonces eso nos generó una complejidad de atención, se tuvo que hacer un nuevo censo y después fuimos a territorio, a asambleas con la gente y ahí nos iba diciendo, yo también tengo daño, yo también tengo daño. Entonces, este punto de partida en el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum fue complejo, porque no se tenía todo el registro de toda la vivienda dañada. Y se fue afinando ese universo de atención. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues más de 10 ordenamientos del gobierno también anterior, que tenían además su interpretación, los damnificados que se iban reuniendo con nosotros, nos decían para acceder a los recursos, sacaban los requisitos como en trípticos y ellos mismos se los iban compartiendo. Nosotros simplificamos toda la normatividad, hicimos una ley y con ayuda del Congreso de la Ciudad mucho más compacta, accesible para las familias, un plan integral y una resolución administrativa, 3 ordenamientos que nos permitiera reconstruir la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues no había ninguna definición para la atención de la vivienda unifamiliar. No había ninguna ruta para atender las casas. ¿Qué nos encontramos? No había ninguna ruta para atender la reubicación. Es decir, que cuando el suelo ya no permitiera construir una casa o rehabilitarla ahí por el tema del agrietamiento o por el riesgo, no había nada diseñado para el tema de reubicar a las familias. No se habían previsto los estudios de suelo en la zona de agrietamiento. El apoyo a renta se dio de manera desigual, a unos 2 meses, a otros 3 meses, a otros 4, otros llegaron a 6. Nosotros lo dejamos como un derecho para las familias damnificadas desplazadas hasta que les entreguemos las llaves de su casa. ¿Qué otra cosa encontramos? Pues que el mecanismo de atención era una plataforma, no sé si recuerdan, la famosa plataforma que tenía la gente necesariamente que registrar su dictamen, lograr su dictamen y luego registrarlo para tener un folio y a partir de ese folio tener la atención. Nosotros nos territorializamos la Comisión para la Reconstrucción y nos fuimos a encontrar con las familias cara a cara para ver las necesidades uno a uno. Y todo esto asumieron los dictámenes, nosotros asumimos los dictámenes en colaboración con Colegio de Arquitectos, Ingenieros, la Asociación de los Directores Responsables de Obra, en coordinación con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. No dictaminamos nosotros como tal, pero ellos nos fueron ayudando a hacer estos levantamientos para tener certeza de los daños, que es el punto de partida para ingresar al programa. ¿Tenía daño de sismo? Sí, no. Y ese era
el pase al programa y a los recursos públicos. ¿Hubo desvío de recursos en la administración de Mancera? ¿Recursos que eran para los damnificados se los robaron ciertos políticos? Bueno, hay muchas carpetas de investigación, investigaciones que siguen su curso de los malos manejos que se tuvieron. Recuerden el caso de las famosas demoliciones. El gobierno anterior demolía en más de 3,000 pesos el metro cuadrado. Nosotros estamos demoliendo en 550. Encontrábamos unas mantas ahí en Xochimilco de casas que la pura demolición costaba más de 3 millones y lo publicaban, pues. O sea, y eso fue el ejercicio que hizo el gobierno anterior a través de la famosa Agencia de Gestión Urbana. ¿Hay carpetas de investigación a nivel, digamos, del gobierno central y también a nivel de distintas alcaldías? En el caso de las alcaldías no tengo conocimiento. Todas las acciones que se han llevado a cabo han sido las investigaciones a cargo de la Fiscalía y en su caso la Contraloría. ¿Cuántos damnificados siguen sin tener acceso a una vivienda y cómo va este proceso? ¿Se puede cerrar en este sexenio, en esta administración? Sí, eso me gustaría compartirles. Al 6º aniversario del sismo, 5 años nosotros trabajando en una política que la recibimos pues con todas estas complejidades, donde no estaba el universo de atención definido, llegamos al 92% de vivienda atendida. ¿Qué nos falta? Es muy importante decir que en su momento la doctora Claudia y ahora el jefe de gobierno, pues de manera muy puntual con un seguimiento, nos ha pedido llegar a los acuerdos necesarios para iniciar las últimas viviendas. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de multifamiliares, edificios en concreto que tienen algunas complejidades, algunas sociales, algunas jurídicas, que hay algún juicio de por medio y en algunos otros casos donde sí se requieren hacer algunas optimizaciones, porque la obra sale muy cara y nos pidieron, y yo por supuesto también siendo muy responsables, pues actuar y destinar los recursos públicos de manera equitativa para todos, pero también con mucha responsabilidad. Si sabemos que una obra se puede optimizar, hay que optimizarla, porque ahí está el recurso público, y como dijera nuestro presidente, es sagrado. Entonces, ese 8%, digamos, que es el rezago que ahora tienen, ¿para cuándo más o menos estiman que se podrá cubrir esas entregas? Tenemos que concluir en esta gestión. En esta gestión. Lo más probable es que haya algunas obras grandes, pero van a quedar afianzadas con su contrato de obra, su contrato de supervisión y su suficiencia presupuestal. Ahí está. Pero ese es el compromiso, de hecho. Ya nos convocaron todos los días a las 8 de la mañana para dar reporte de reconstrucción. Pues esperemos verte en este espacio más adelante cuando ya tengamos el 100%. Sí, por supuesto, estamos construyendo un gran informe de reconstrucción porque la tarea es bastante amplia. Yarnely Maldonado, muchas gracias por darte la vuelta. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. ¿Y qué más tenemos? Pues que es el Día de la Libertad de Expresión y preparamos una cosita para usted. A ver. Hoy, como cada 20 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento, una fecha en la que se pretende reforzar la diversidad de opiniones y creencias. De la misma forma, se busca visibilizar a las cientos de personas en todo el mundo que han sido perseguidas o encarceladas por ejercer su libre pensamiento, viendo pisoteados sus derechos a la búsqueda y divulgación de información. En la actualidad, la libertad de expresión de pensamiento es un derecho fundamental establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y está incluida en la Constitución de un 90% de los países del mundo, ya que de ella deriva la libertad de prensa. Hoy recordamos también a los Martí, Assange, Buendía y muchos otros en su lucha por defender este derecho. Diego Camacho, Mañanera 360.